La vida en mi hogar se había convertido en una serie de rutinas monótonas, un ciclo sin fin donde cada día parecía ser una réplica del anterior. La casa, ubicada en un barrio tranquilo de Granada, mantenía su encanto, pero su interior se sentía vacío. Las paredes estaban adornadas con recuerdos de momentos felices, pero esos ecos ya no resonaban en mi corazón. Mi matrimonio, aunque estable, había perdido la chispa que alguna vez lo encendió. Las conversaciones eran superficiales y las miradas ausentes. Cada mañana comenzaba igual, el aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras me preparaba para enfrentar otro día. Mi pareja ya se había ido al trabajo, dejando la casa en un silencio que a veces resultaba ensordecedor. Era entonces cuando la rutina se tornaba más pesada. Me dedicaba a tareas domésticas y a esperar que el tiempo pasara sin mayores sobresaltos. Un día, mientras organizaba unos utensilios en la cocina, escuché pasos detrás de mí. Era mi hijastro, que había llegado temprano de la universidad. No esperaba verlo tan pronto y me sorprendí al encontrarlo allí, con su sonrisa despreocupada iluminando el espacio. Aquel instante fue fugaz, pero sentí una conexión inesperada al cruzar nuestras miradas. Era como si el aire se volviera más denso y las palabras se quedaran atascadas en mi garganta. «Hola», dijo él con un tono casual mientras buscaba algo en la nevera. Su presencia era refrescante y me hizo sentir viva por un momento. El silencio entre nosotros era cómodo, pero también cargado de una tensión sutil que no podía ignorar. Sin pensarlo demasiado, decidí ofrecerle un café. Mientras preparaba la bebida, noté cómo me observaba con curiosidad. Había algo en su mirada que me hizo dudar de mis sentimientos, una mezcla de admiración y algo más profundo que no quería admitir. La rutina diaria se desvanecía lentamente y me encontraba atrapada entre el deseo de mantener las cosas como estaban y la atracción que empezaba a sentir hacia él. Después de unos minutos conversando sobre trivialidades, la universidad, sus amigos, lo vi sonreír genuinamente por primera vez en mucho tiempo. Esa sonrisa encendió algo dentro de mí que creía perdido, una chispa olvidada entre las sombras del matrimonio sin pasión que había estado viviendo. Al terminar nuestro café, decidí ir a buscar unas cosas al salón cuando tropecé con una carta olvidada sobre la mesa del comedor. La reconocí al instante, era una carta de amor antigua escrita por mi pareja antes de casarnos. La abrí sin pensarlo 2 veces y leí sus palabras llenas de promesas y sueños compartidos que parecían pertenecer a otra vida. A medida que leía cada línea, los recuerdos acudieron a mi mente como fantasmas del pasado, risas compartidas bajo las estrellas y momentos llenos de complicidad que ahora parecían lejanos e inalcanzables. Pero también sentí un peso en el pecho al recordar cómo esas promesas se habían desvanecido con el tiempo. Cuando levanté la vista de la carta, vi a mi hijastro observándome desde la puerta del salón. Su expresión era seria y curiosa al mismo tiempo, parecía preguntarse qué había sucedido para cambiar tan repentinamente el ambiente entre nosotros. Fue entonces cuando comprendí que este encuentro casual había abierto una puerta hacia algo desconocido. La mezcla de emociones era abrumadora, por un lado estaba atrapada en mis recuerdos pasados y por otro lado sentía esa chispa creciente hacia el que no podía ignorar. La culpa comenzó a asomarse, sabía que lo correcto sería alejarme y mantener esa distancia segura entre nosotros dos. ¿Estás bien?, preguntó él con voz suave, rompiendo el silencio tenso que nos envolvía. Asentí lentamente sin poder articular palabra alguna, las emociones chocaban dentro de mí como olas contra las rocas. ¿Cómo podía haber permitido que esto sucediera? ¿Cómo podía sentirme atraída por alguien tan cercano? La confusión me invadió mientras intentaba encontrar una respuesta lógica a lo absurdo de la situación. Decidí salir al jardín para tomar aire fresco y aclarar mis pensamientos, necesitaba distancia para procesar lo ocurrido. Sin embargo, él me siguió hasta afuera con paso firme pero cauteloso. ¿Quieres hablar?, insistió mientras tomábamos asiento en los bancos del jardín. La luz del sol iluminaba su rostro joven e inocente, era difícil resistir esa conexión inesperada entre nosotros dos. Aquel momento fue breve pero intenso, nuestras miradas se encontraron nuevamente y pude sentir cómo esa atracción crecía como un fuego incontrolable bajo la superficie.
El sonido lejano del bullicio festivo proveniente de la Feria de las Cruces resonó en mis oídos como un recordatorio constante de lo efímero que puede ser todo esto. Nuestra vida cotidiana llena de responsabilidades frente a ese destello fugaz de deseo prohibido. Sin embargo, sabía que debía ser cautelosa, cualquier paso en falso podría llevarme a situaciones irreversibles. Aquel encuentro casual había cambiado todo sin previo aviso. Ahora debía decidir si seguir adelante con esta nueva realidad o regresar al camino seguro pero vacío del matrimonio monótono que conocía tan bien. Mientras contemplaba el horizonte desde el jardín lleno de flores vibrantes, un contraste perfecto con mis emociones contradictorias, comprendí que este sería solo el inicio de un viaje incierto lleno de riesgos emocionales y decisiones difíciles por tomar. El día siguiente comenzó como cualquier otro, con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Sin embargo, había una tensión en el aire que no podía ignorar. Me encontraba en la cocina, preparando el desayuno, cuando él entró. La sonrisa que me dedicó fue inesperada y desarmante. Era una expresión llena de complicidad, como si compartiéramos un secreto que solo nosotros conocíamos. Mientras servía el café, noté cómo sus ojos brillaban con una chispa que me hizo dudar de mis propios sentimientos. Era un instante fugaz, pero suficiente para hacerme cuestionar todo lo que había considerado correcto hasta ese momento. La culpa se instaló en mi pecho, pero no podía evitarlo, su presencia me resultaba cada vez más atractiva. ¿Te gustaría ir a la Feria de las Cruces este fin de semana?, preguntó de manera casual, como si fuera lo más normal del mundo. Miré hacia abajo sintiendo el calor en mis mejillas. La idea era tentadora, pero también arriesgada. La feria siempre había sido un lugar de alegría y celebración en nuestra familia, pero ahora se convertía en un escenario potencial para algo más complicado. No lo sé, respondí con cautela. Podría ser complicado. Él sonrió nuevamente, esa misma sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Solo sería un rato. Podríamos disfrutar del ambiente. La idea seguía girando en mi mente mientras continuaba con mis tareas diarias. El aroma del café llenaba la casa y traté de concentrarme en los pequeños detalles, el sonido del agua al hervir, el crujir del pan tostándose. Pero era imposible ignorar cómo su mirada me seguía incluso cuando no estábamos hablando. A medida que pasaban los días, nuestras interacciones se volvían más intensas y llenas de matices ocultos. En cada conversación existía una tensión palpable que crecía con cada sonrisa y cada gesto amable. Era como si estuviéramos jugando a un juego peligroso sin ser conscientes de las verdaderas reglas. Una tarde, mientras organizábamos algunos documentos en la sala, nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar el mismo papel. Fue un contacto breve pero electrizante, sentí una corriente recorrerme y rápidamente aparté la mano como si hubiera tocado algo caliente. Lo siento, murmuré avergonzada, intentando restarle importancia al momento. No hay problema, dijo él con una voz suave que parecía contener una risa contenida. Sin embargo, esa pequeña interacción dejó una marca indeleble en mi mente. La atracción crecía con cada día que pasaba y la culpa se hacía más pesada sobre mis hombros. Sabía que debía mantener distancia, pero había algo irresistible en el que me atraía sin remedio. El fin de semana llegó sin previo aviso y decidí aceptar su invitación a la feria. La idea me llenaba de nerviosismo y emoción al mismo tiempo. Sería nuestra primera salida juntos sin la presencia constante de mi pareja para supervisarnos. La feria estaba llena de colores vibrantes y risas contagiosas. Las luces brillantes iluminaban las calles empedradas del Albaicín mientras las flores adornaban cada esquina. Caminamos entre los puestos decorados con cruces hechas a mano y saboreamos dulces típicos mientras disfrutábamos del ambiente festivo. En medio de esa algarabía, nuestras miradas se encontraban constantemente, era difícil ignorar la conexión palpable entre nosotros. En un momento dado, él tomó mi mano suavemente mientras pasábamos por un puesto donde vendían pulseras artesanales. «Esto te quedaría bien», dijo señalando una pulsera colorida hecha con hilos entrelazados. «Es hermosa», respondí sonriendo mientras él me la colocaba en la muñeca con delicadeza. Un escalofrío recorrió mi cuerpo ante ese gesto tan simple pero cargado de significado. En ese instante nos encontramos tan cerca que podía sentir su respiración, el mundo a nuestro alrededor desapareció por completo.
Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado, nos besamos. Fue un roce suave al principio, casi tímido, pero luego se transformó en algo más profundo y lleno de emoción reprimida durante tanto tiempo. La realidad nos envolvió por completo y por unos segundos olvidé todo lo demás, el matrimonio vacío, la culpa abrumadora y las expectativas sociales. Cuando finalmente nos separábamos, ambos estábamos aturdidos por lo sucedido, no sabíamos cómo continuar después de ese instante robado a nuestra vida cotidiana. Esto no debería haber pasado, dije casi sin poder creerlo mientras intentaba recuperar el aliento. Lo sé, respondió él con sinceridad reflejada en sus ojos oscuros. A pesar del remordimiento inicial tras aquel beso inesperado, no pude evitar sentirme viva por primera vez en años, algo dentro de mí despertó ante esa conexión prohibida e intensa que habíamos comenzado a explorar juntos. Los días siguientes fueron confusos, alternaba entre momentos de felicidad por haber experimentado algo nuevo y momentos sombríos llenos de culpa e incertidumbre sobre el futuro. Cada vez que cruzábamos miradas o compartíamos palabras cargadas de significado oculto sentía como nuestra relación se volvía más compleja e inminente al mismo tiempo. La rutina diaria continuaba como si nada hubiera cambiado, los desayunos matutinos seguían siendo los mismos, conversaciones triviales sobre trabajo o tareas domésticas sin emoción alguna entre nosotros dos como pareja oficial. Pero yo sabía que había algo diferente flotando entre nosotros tres. Cada encuentro casual era ahora un recordatorio constante del beso robado y las emociones desenfrenadas que habían surgido entre él y yo. Un día decidí hablar sobre lo sucedido porque no podía seguir así viviendo bajo esta carga emocional tan pesada e insostenible para mí misma ni para él tampoco. Necesitaba entender qué significaba realmente aquel beso para nosotros dos antes de seguir adelante o retroceder hacia nuestras respectivas vidas separadas por caminos diferentes pero interrelacionados por circunstancias inesperadas e incontrolables hasta ahora. Sin embargo, cuando finalmente encontré el momento adecuado para abordar aquel tema delicado durante otra conversación banal sobre nuestros planes futuros juntos, que ya no parecían tan sencillos, noté cómo su expresión cambiaba lentamente ante mis palabras sinceras llenas de vulnerabilidad emocional. La conversación que había planeado se desvaneció en el aire. Las palabras se me atascaban en la garganta mientras observaba su rostro, esperando una reacción. La luz de la tarde iluminaba la cocina, creando sombras que danzaban en las paredes. Él parecía perdido en sus pensamientos, como si estuviera sopesando cada palabra que había dicho. ¿Qué piensas?, le pregunté finalmente rompiendo el silencio tenso. Es complicado, respondió bajando la mirada. No sé qué significa todo esto. La sinceridad de su respuesta me golpeó. En ese momento comprendí que ambos estábamos atrapados en un dilema emocional. La atracción que había crecido entre nosotros era innegable, pero también lo era la culpa que nos perseguía. La idea de ser descubiertos por mi pareja me aterraba, era un riesgo al que no estaba dispuesta a enfrentar sin más. Decidí cambiar de tema para aligerar el ambiente. ¿Recuerdas cuando fuimos a la Feria de las Cruces? Aquella vez fue divertida. Intenté evocar un recuerdo más ligero, uno que pudiera desviar nuestra atención del asunto delicado que nos ocupaba. Él sonrió levemente. Sí, fue una buena tarde. La música y las luces, todo era tan vibrante. Mientras hablábamos sobre momentos pasados, noté cómo la tensión comenzaba a disiparse entre nosotros. Pero sabía que no podía ignorar lo ocurrido. Esa chispa seguía ahí, latente y peligrosa. Unos días después, mientras preparábamos la cena juntos, él se acercó más de lo habitual. Quiero contarte algo, dijo con voz baja, casi un susurro. ¿De qué se trata?, pregunté con curiosidad. Es un secreto, algo personal. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y nerviosismo. No se lo he contado a nadie. Sentí como mi corazón latía con fuerza mientras él compartía su historia, algo íntimo que lo hacía vulnerable frente a mí. Era como si cada palabra tejiera un hilo invisible entre nosotros, acercándonos aún más. Confío en ti, continuó. No quiero que esto cambie nada entre nosotros. En ese instante comprendí que nuestras vidas estaban entrelazadas de una manera inesperada y profunda. La conexión emocional crecía sin quererlo y sin poder evitarlo. La noche avanzó y decidimos jugar a un juego de mesa para distraernos.
Mientras lanzábamos los dados y reíamos por los pequeños errores cometidos durante el juego, algo cambió en el aire. La atmósfera se volvió más cargada y juguetona, las miradas se encontraron con más frecuencia y las sonrisas eran más cómplices. Y entonces sucedió, nuestros labios se encontraron en un momento fugaz e inesperado durante una risa compartida tras un movimiento torpe del juego. Fue un roce ligero pero electrizante, ambos nos quedamos paralizados por la sorpresa del instante. El tiempo pareció detenerse mientras nuestros ojos buscaban respuestas en los del otro. La confusión reinó por unos segundos antes de darme cuenta de la gravedad de lo sucedido. No debió pasar, murmuré al romper el contacto visual. Él asintió lentamente, su expresión mezclando deseo y preocupación. Lo sé, pero no puedo evitarlo. El peso de nuestras acciones comenzó a caer sobre mí como una losa pesada. Sentí como el miedo me invadía nuevamente al pensar en las posibles repercusiones si alguien llegara a enterarse de nuestra conexión secreta. A partir de ese día, todo cambió sutilmente entre nosotros. Las miradas furtivas se volvieron más frecuentes y las sonrisas cómplices llenaron los silencios incómodos que antes existían en nuestra convivencia diaria. Sin embargo, cada gesto estaba cargado de tensión, sabíamos que estábamos caminando por una cuerda floja. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de alegría y ansiedad, disfrutaba cada momento juntos pero también sentía el constante temor a ser descubiertos por mi pareja. Cada vez que él entraba en casa o cruzábamos caminos inesperados por el barrio del Albaicín, mi corazón latía desbocado ante la posibilidad del escándalo. Una tarde decidí salir a caminar sola para despejar mi mente, necesitaba reflexionar sobre lo ocurrido sin distracciones ni presiones externas. Mientras paseaba cerca de la Alhambra, recordé los momentos felices vividos allí, las risas compartidas con amigos y las promesas hechas bajo sus impresionantes arcos históricos. Sin embargo, esa tarde todo parecía diferente, incluso los jardines fragantes parecían opacar su belleza ante mis pensamientos turbulentos sobre lo prohibido que estaba experimentando con él. Era como si cada flor recordara mis sentimientos ocultos e intensos hacia su hijo. Al regresar a casa esa noche encontré a mi pareja sentado solo en el salón. Su expresión era seria y pensativa mientras revisaba unas cuentas familiares desordenadas sobre la mesa. ¿Todo bien?, pregunté tratando de sonar despreocupada, aunque mi corazón galopaba dentro del pecho. Sí, respondió sin mirarme directamente. Había algo inquietante en su tono que me hizo dudar por un instante sobre si realmente estaba bien o no. A medida que pasaban los días, empezaron a surgir pequeñas tensiones entre nosotros dos. Comentarios sarcásticos sobre mis horarios o mis salidas al mercado comenzaron a convertirse en discusiones ligeras pero incómodas acerca de nuestras prioridades emocionales individuales. «Te veo distante últimamente», dijo él una noche durante la cena mientras yo luchaba por mantenerme centrada ante sus preguntas perspicaces sobre mis actividades diarias. «No estoy distante», respondí rápidamente tratando de restarle importancia al asunto aunque sabía perfectamente cuán lejos estaba realmente emocionalmente hablando. Pero esa noche fue diferente, no podía seguir ignorando lo evidente ni continuar viviendo esta doble vida llena de secretos desgastantes para mí misma y para él también. Un día cualquiera recibí un mensaje inesperado: «Hemos notado cosas raras». Era un texto inquietante proveniente de alguien cercano a nuestra familia, quien había estado prestando atención a nuestro comportamiento reciente juntos. El miedo comenzó a apoderarse nuevamente de mí mientras pensaba en las repercusiones potenciales si este secreto salía a la luz. Todo podría desmoronarse como castillos construidos sobre arena inestable. La presión aumentó hasta convertirse en una carga insoportable cuando finalmente decidí hablar con él nuevamente sobre lo sucedido desde aquel beso robado hasta ahora. Pero no sabía cómo abordar el tema sin arriesgarlo todo. Las decisiones pesaban sobre mí como nubes oscuras amenazantes cargadas con tormentas inminentes mientras reflexionaba acerca del futuro incierto que nos esperaba. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo suave. Me desperté con una mezcla de emociones que me abrumaban. La noche anterior había sido un torbellino de risas y complicidad. Pasamos la noche juntos en la Alhambra, un viaje improvisado que parecía sacado de un sueño. La magia del lugar nos envolvía, pero también la realidad de lo que estábamos haciendo. Mientras me preparaba para el día, recordé cada instante,
las miradas furtivas entre nosotros, las conversaciones llenas de insinuaciones y el roce accidental de nuestras manos. Sin embargo, el eco de la culpa resonaba en mi mente. El riesgo era palpable, cualquier desliz podría arruinarlo todo. Al llegar a la cocina, encontré a mi pareja sentado en la mesa, absorto en su teléfono. Su presencia me resultaba opresiva, el ambiente se sentía tenso e incómodo. Intenté actuar con normalidad mientras preparaba el desayuno. Las tostadas crujían en la tostadora y el café goteaba lentamente. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó sin levantar la vista. No mucho, solo algunas cosas por hacer, respondí evasivamente. El silencio se instaló entre nosotros como un muro invisible. La rutina diaria continuaba, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. En mi mente revivía cada momento compartido con él y cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. Esa tarde decidí salir a caminar por el Albaicín para despejar mi mente. Las calles estrechas y empedradas me ofrecían una sensación de familiaridad y confort. Mientras paseaba, noté a un amigo de la familia que venía hacia mí. Su mirada se detuvo en mí con curiosidad. «Hola, ¿cómo estás?», saludó con una sonrisa amplia. «Bien», respondí rápidamente tratando de ocultar mi nerviosismo. «Te veo diferente últimamente», comentó con una ceja levantada. «¿Hay algo nuevo en tu vida?». Su pregunta me hizo sentir expuesta. ¿Cómo podía saberlo? Intenté desviar la conversación hacia temas más ligeros, pero su mirada seguía buscando respuestas en mis ojos. «Solo he estado ocupada con algunas cosas», dije finalmente. A medida que nos despedíamos, su expresión se tornó más seria. «Cuidado con lo que haces, a veces las apariencias engañan». Las palabras resonaron en mi mente mientras regresaba a casa. La presión social me pesaba como una losa. Sabía que lo que estaba viviendo no solo era complicado emocionalmente sino también éticamente cuestionable. La idea de ser descubierta por mi pareja o por cualquier otra persona me llenó de ansiedad. Esa noche decidí hablar con él nuevamente sobre lo sucedido desde aquel beso robado hasta ahora. Pero no sabía cómo abordar el tema sin arriesgarlo todo. El siguiente día llegó más rápido de lo esperado y las horas transcurrieron lentamente mientras esperaba un momento adecuado para vernos a solas nuevamente. La tensión crecía entre nosotros como si estuviéramos atrapados en una red invisible que nos mantenía unidos pero también amenazados por su fragilidad. Al fin logré encontrarme con él después del almuerzo, nuestros ojos se encontraron y sentí esa conexión inconfundible que había comenzado a desarrollarse entre nosotros desde aquel primer encuentro en la cocina. Era como si pudiéramos comunicarnos sin palabras mientras caminábamos por los jardines del Palacio Nazarí. «¿Qué piensas sobre todo esto?», preguntó al fin él, rompiendo el silencio tenso que nos rodeaba. «No sé. Es complicado», respondí mientras miraba hacia otro lado para evitar su mirada intensa. «¿Te gustaría intentarlo?». «No sé a dónde nos llevaría esto», sugirió tímidamente. La propuesta quedó suspendida entre nosotros como un pacto tácito. Ambos éramos conscientes del riesgo pero también del deseo latente que nos impulsaba hacia adelante. El miedo se mezcló con la emoción y sentí como mis defensas comenzaban a desmoronarse ante su sinceridad. «Tal vez debamos ser cautelosos», murmuré finalmente. Él asintió lentamente comprendiendo las implicaciones de nuestras acciones aunque no pudiéramos resistirnos al impulso que nos atraía uno hacia el otro. La semana transcurrió entre encuentros furtivos y momentos robados, cada instante juntos era un recordatorio del delicado equilibrio al que nos enfrentábamos constantemente. Pero esa misma semana también trajo consigo sorpresas inesperadas, una invitación para asistir a una fiesta familiar donde todos estarían presentes incluida mi pareja. El día llegó rápidamente y las luces brillantes adornaban cada rincón del lugar donde se celebraría el evento. El bullicio llenaba el aire mientras sonrisas forzadas adornaban los rostros familiares, todos parecían felices excepto yo, atrapada en mis pensamientos oscuros sobre lo que podría suceder esa noche. Mientras bailábamos al ritmo del flamenco, noté cómo sus ojos buscaban los míos desde across the room. Era difícil ignorar esa conexión especial incluso rodeada por todos aquellos rostros conocidos. Sin embargo, había algo inquietante en el aire,
una sensación palpable de peligro ante cualquier movimiento indebido que pudiera atraer miradas indiscretas hacia nosotros. En medio de ese caos festivo, nuestro contacto visual se volvió más intenso. Podía sentir cómo nuestros corazones latían al mismo ritmo frenético mientras nuestras manos se buscaban discretamente bajo la mesa donde estábamos sentados junto a otros invitados. Pero fue entonces cuando escuché risas provenientes del grupo cercano. ¿Te has fijado en ellos? Se ven muy unidos últimamente. Mis entrañas se retorcieron ante esas palabras. Ese comentario casual resonó como un eco ominoso dentro de mí mientras trataba desesperadamente de mantenerme serena ante lo inevitable. Con cada risa ajena resonando alrededor nuestro entendí que estábamos caminando sobre hielo fino y cualquier paso en falso podría llevarnos al abismo. Al final de la fiesta regresé a casa sintiéndome exhausta emocionalmente. Había sido imposible ignorar las miradas curiosas ni tampoco disimular bien mis sentimientos ocultos tras una máscara forzada durante tantas horas seguidas. La noche terminó sin incidentes mayores, pero los recuerdos continuaron atormentándome mientras intentaba descansar antes del nuevo día. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras suaves en la habitación. Me desperté con una mezcla de ansiedad y culpa. Las risas de la fiesta aún resonaban en mi mente, pero lo que más me preocupaba era el silencio en casa. Mi pareja había salido temprano, lo que me dio un respiro momentáneo, aunque no podía evitar preguntarme si sospechaba algo. La tensión en el aire era palpable. Me preparé un café y me senté en la cocina, donde normalmente pasábamos las mañanas conversando sobre banalidades. Pero hoy, todo parecía diferente. El aroma del café no lograba calmar mis pensamientos intrusivos. La atracción hacia mi hijastro crecía como una sombra detrás de cada interacción inocente. Cada sonrisa suya se convertía en un recordatorio de lo que estaba arriesgando. Mientras contemplaba la taza humeante, un pitido interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje en mi teléfono. Al abrirlo, mi corazón se aceleró al ver que era de él. «¿Podemos hablar más tarde?», decía el mensaje. La simple pregunta desató una tormenta de emociones en mí. La posibilidad de volver a verlo me llenó de nerviosismo y emoción a partes iguales. A medida que avanzaba el día, intenté concentrarme en las tareas domésticas, pero mi mente divagaba constantemente hacia lo prohibido. La culpa me seguía como una sombra persistente. Cada rayo de sol que entraba por la ventana parecía burlarse de mí. Sabía que debía mantenerme alejada de cualquier interacción que pudiera ser malinterpretada. Al caer la tarde escuché el sonido del timbre. Mi pareja había regresado antes de lo esperado y su presencia inmediatamente llenó la casa con una energía familiar pero distante. Mientras cenábamos noté cómo sus ojos buscaban los míos con curiosidad. Algo había cambiado entre nosotros desde la fiesta. ¿Estás bien? Te veo distraída, dijo él con tono preocupado. Solo cansada, respondí con una sonrisa forzada. La cena transcurrió entre conversaciones triviales y miradas furtivas hacia el reloj. La ansiedad crecía dentro de mí mientras esperaba el momento adecuado para salir y encontrarme con él. Finalmente, cuando mi pareja se retiró a la sala para ver televisión, aproveché la oportunidad para salir al jardín a respirar aire fresco. El cielo estaba adornado por los colores del atardecer, sin embargo, no podía disfrutarlo completamente porque sabía que tenía que enfrentar mis propios demonios. El mensaje seguía dando vueltas en mi cabeza. ¿Podemos hablar más tarde? No podía evitar sentirme emocionada ante la idea de verlo nuevamente. Necesitaba aclarar las cosas entre nosotros y entender qué significaban esos momentos robados. Cuando llegué al lugar acordado, un pequeño parque cerca de casa donde solíamos ir a pasear, vi su figura esperando bajo un árbol frondoso. Su expresión era seria, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir viva nuevamente. «Hola», dijo él al verme acercar. «Hola», respondí mientras trataba de ocultar mis nervios. Nos sentamos en un banco y un silencio incómodo se instaló entre nosotros antes de que finalmente hablara. «He estado pensando mucho desde lo que pasó». Las palabras flotaron en el aire como si fueran una trampa. Sabía lo que venía, pero no podía evitar querer escuchar más. «Yo también», dije finalmente. Él tomó aire profundamente antes de continuar. «No quiero que esto nos cause problemas».
El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Sabía que teníamos mucho más en juego del lado emocional del asunto. Pero también había algo innegable entre nosotros que no podía ignorar. Es complicado, murmuré mientras miraba al suelo. Lo sé, asintió él con tristeza reflejada en su rostro joven e inocente. Justo cuando estaba a punto de confesarle mis verdaderos sentimientos, sonó mi teléfono nuevamente. Era un mensaje inesperado de mi pareja preguntando dónde estaba. El pánico se apoderó instantáneamente de mí y decidí responder rápidamente para calmarlo. No puedo quedarme mucho tiempo, le dije a él mientras enviaba el mensaje rápidamente. Está bien, respondió él con voz baja pero firme. Solo quiero asegurarme de que estés bien. Mientras me levantaba para irme, sentí como una parte importante dentro de mí se despedía también. No sabía cuándo volveríamos a tener este tipo de conversación nuevamente o si algún día podría ser libre para explorar nuestros sentimientos sin miedo a las repercusiones. Al regresar a casa, encontré a mi pareja sentado solo en la sala oscura viendo televisión con una expresión distante. Había pasado toda la tarde pensando en nuestras prioridades emocionales y sintiendo cómo esa conexión se desvanecía lentamente entre nosotros mientras yo luchaba por mantener todo bajo control. Sin embargo, esa noche algo cambió drásticamente cuando tuvimos una discusión sobre nuestras vidas juntos y lo poco conectados estábamos realmente uno con el otro. Te noto distante últimamente, dijo él abruptamente mientras apagaba la televisión, y giraba hacia mí con preocupación genuina reflejada en sus ojos oscuros. No estoy distante, respondí defensivamente aunque sabía muy bien cuánto tiempo habíamos perdido sin hablarnos realmente sobre nuestros sentimientos más profundos. No puedes seguir ignorando esto, insistió él mientras su voz aumentaba ligeramente. No sé qué está pasando contigo pero siento como si hubiera alguien más. Ese comentario golpeó como un rayo y sentí como mi corazón latía desbocado ante la posibilidad inquietante. ¿Sería capaz realmente de descubrirlo? No hay nadie más, aseguré aunque sabía muy bien cuán engañadas estaban nuestras vidas por esa atracción prohibida e inconfesable hacia su hijo. La conversación continuó girando alrededor del mismo punto sin llegar a ningún acuerdo claro ni solución tangible hasta que finalmente decidimos retirarnos cada uno a nuestra habitación dejando tras nosotros un silencio pesado lleno de insatisfacción e incertidumbre sobre nuestro futuro juntos. Esa noche no pude dormir pensando todo lo sucedido ni tampoco sobre los peligros acechantes alrededor nuestro. Sabía que tenía decisiones difíciles por delante pero también comprendía cuán frágil era nuestra relación ahora. Así fue como enfrenté otra mañana llena de dudas acerca del camino elegido hasta ahora mientras me preparaba para enfrentar otro día lleno de sorpresas inesperadas. La mañana se presentó con un cielo gris que parecía reflejar mi estado interno. Mientras preparaba el desayuno, las dudas y los miedos se entrelazaban en mi mente como hilos enredados. La idea de una nueva oportunidad de trabajo en otra ciudad había surgido la noche anterior. No podía evitar pensar en lo que significaría alejarme de todo lo que había construido, incluso de la relación secreta que me llenaba de confusión. Mientras servía el café, recordé la mirada intensa de mi hijastro cuando compartimos esos momentos a solas. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, una chispa innegable iluminaba el aire entre nosotros. Pero ahora, esa chispa venía acompañada de un peso emocional que amenazaba con desbordar todo lo que había intentado mantener bajo control. ¿Te gustaría mudarte a Madrid?, preguntó él al llegar a la mesa, rompiendo mis pensamientos. Su voz era un eco familiar, pero su pregunta me sorprendió. La idea de dejar Granada, con sus calles empedradas y la Alhambra siempre vigilante, me llenó de inquietud. No lo sé, respondí evasivamente sintiendo como cada palabra se convertía en un ladrillo más en la pared entre nosotros. Hay mucho aquí que no puedo dejar atrás. Él asintió aunque su mirada delataba una mezcla de esperanza y temor. Esa tensión palpable me hizo recordar la noche que pasamos juntos en la Alhambra, el aire fresco y los susurros compartidos bajo las estrellas parecían tan lejanos ahora. La conexión era real, pero ¿qué implicaciones tendría si decidía seguir adelante con esta nueva oferta laboral? La conversación se desvió hacia temas triviales mientras yo luchaba contra mis pensamientos agitados. El miedo a perderlo crecía junto con la posibilidad de un futuro diferente. Cada vez que sonreía o reía por algo trivial, sentía como el peso de mis decisiones se hacía más pesado. Después del desayuno,
decidí salir a dar un paseo por el barrio del Albaicín. Las calles estrechas estaban llenas de vida, las flores adornaban los balcones y los aromas de la cocina andaluza flotaban en el aire. Sin embargo, cada paso me acercaba más a una verdad ineludible: no podía seguir así. Mientras caminaba, un conocido apareció ante mí. Era alguien del vecindario con quien solía intercambiar saludos amables, pero poco más. Su presencia fue como un jarro de agua fría, sentí como las inseguridades comenzaban a brotar nuevamente. «Hola, ¿todo bien?», preguntó él con una sonrisa cordial. «Sí, todo bien», respondí rápidamente sin poder evitar sentirme expuesta. «Te he visto menos últimamente», continuó él con curiosidad genuina. La conversación continuó y cada palabra parecía llevarme más lejos del camino que había elegido. La presión social comenzaba a pesar sobre mis hombros como una carga invisible, era como si todos estuvieran observando cada movimiento mío. Al regresar a casa, encontré a mi pareja sentado en el salón con una expresión seria en su rostro. «Necesitamos hablar», dijo sin rodeos. El corazón me dio un vuelco al escuchar esas palabras, sabía que no podía ignorar la tensión acumulada entre nosotros durante semanas. Nos sentamos uno frente al otro y el silencio se convirtió en un abismo entre nuestras miradas. «¿Has estado ocupada últimamente?», preguntó él finalmente. «Solo he estado pensando», respondí evasivamente mientras buscaba las palabras adecuadas para no revelar nada sobre mi relación secreta. «¿Pensando sobre qué?». «Te noto distante», insistió él con preocupación genuina. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras evaluaba cómo responderle sin comprometerme ni exponer mis sentimientos ocultos hacia su hijo. Decidí cambiar de tema para aliviar la tensión: «Solo es trabajo y cosas cotidianas». Pero sus ojos mostraban desconfianza, sabía que no podía ocultar todo para siempre. En ese momento comprendí que cualquier decisión sobre mi futuro laboral podría tener repercusiones mucho mayores de lo que había imaginado. A medida que pasaron los días, las dudas creció aún más cuando recibí una llamada para concertar una entrevista para el trabajo en Madrid. Acepté sin pensarlo demasiado, era una oportunidad profesional valiosa pero también una puerta abierta hacia lo desconocido. Cada día transcurría entre emociones contradictorias: por un lado, la emoción por lo nuevo y por otro lado el temor por lo que podría perder si tomaba esa decisión. Un día antes de la entrevista decidí hablar con él nuevamente sobre nuestros sentimientos mutuos. Necesitábamos aclarar qué significábamos realmente el uno para el otro antes de dar cualquier paso definitivo hacia adelante o hacia atrás. Nos encontramos en uno de nuestros lugares secretos dentro del jardín detrás de casa, ese refugio escondido donde habíamos compartido risas y secretos inocentes antes de que nuestras vidas se complicaran tanto. «¿Qué pasará si me voy?», le pregunté directamente mientras nos sentábamos bajo la sombra reconfortante del árbol frutal. Él tomó aire profundo antes de responder: «No quiero perderte». Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, su sinceridad era abrumadora e inesperada al mismo tiempo. «Pero esto es complicado», murmuré mientras buscaba su mirada para encontrar respuestas claras entre sus ojos oscuros llenos de emoción contenida. La conversación se tornó intensa y sincera mientras ambos reconocíamos las consecuencias potenciales de nuestros sentimientos mutuos y cómo afectaría nuestras vidas familiares si decidíamos seguir adelante juntos o separados. Al final del día quedamos acordados en mantenernos unidos independientemente del camino elegido, hasta que escuché nuevamente esa voz familiar llamándome desde dentro: «Necesitamos hablar». El eco resonante retumbó dentro mío mientras regresábamos al hogar. Sabía muy bien que esa conversación estaba destinada a cambiarlo todo. La noche se volvió pesada mientras regresábamos a casa. La atmósfera se había cargado de un silencio incómodo, y el eco de las palabras que no se habían dicho flotaba entre nosotros. Caminamos por las calles empedradas de Granada, iluminadas tenuemente por las farolas que parecían vigilar nuestros pasos. La Alhambra se alzaba majestuosa en la distancia, un recordatorio de la historia y la belleza que contrastaba con la confusión en mi interior. La cena fue un ritual sin sabor, donde cada bocado se sentía como una obligación más que como un placer. Mi pareja hablaba sobre el trabajo, sus palabras resonaban vacías en mi mente. Todo lo que podía pensar era en cómo había llegado a este punto, atrapada entre dos mundos,
uno donde debía ser una esposa leal y otro donde mis emociones me llevaban a un abismo desconocido. Al terminar la comida, decidí que era hora de enfrentar lo inevitable. Necesitamos hablar, repetí en mi mente como un mantra mientras me dirigía a la sala. La tensión era palpable, él lo sabía. Sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y expectación, como si estuviera esperando una tormenta. ¿Qué sucede?, preguntó con voz cautelosa. No estoy segura de cómo empezar, respondí, sintiendo cómo las palabras luchaban por salir. Hay algo que me está consumiendo. Él frunció el ceño, su expresión cambiando a una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿De qué hablas? El dilema moral se cernía sobre mí como una sombra alargada. La atracción hacia mi hijastro había crecido en silencio, alimentándose de momentos compartidos que antes consideraba inocentes. Cada sonrisa suya, cada mirada cómplice, había dejado una huella indeleble en mi corazón. Es sobre nosotros, sobre lo que siento, comencé a desnudarnos emocionalmente ante él. Siento que hemos perdido algo importante. Algo importante, replicó con incredulidad. ¿Desde cuándo te preocupa eso? Siempre has estado aquí. Las palabras caían pesadas entre nosotros, cada una cargada de significado y reproche. En ese instante comprendí que él había estado sospechando todo el tiempo, tal vez no sabía los detalles, pero sí percibía la distancia creciente entre nosotros. Lo siento, murmuré, incapaz de sostener su mirada. La conversación se tornó más aguda, cada palabra era un puñal afilado que desgarraba el velo del matrimonio tranquilo pero vacío que habíamos construido juntos. Mientras discutíamos sobre nuestras prioridades emocionales y los caminos divergentes que habíamos tomado sin darnos cuenta, sentí como la culpa comenzaba a asfixiarme nuevamente. ¿Era realmente posible encontrar la conexión perdida o estaba condenada a vivir atrapada entre dos mundos? En medio del tumulto emocional, decidimos hacer un viaje planeado a la Alhambra. Era una tradición familiar que siempre nos había unido. Pero ahora se sentía como un dilema moral profundo. ¿Podría disfrutar del viaje sabiendo lo que realmente significaba para mí? La idea de pasar tiempo juntos en ese lugar tan simbólico me llenó de ansiedad y expectativa al mismo tiempo. La Alhambra siempre había sido nuestro refugio, sus jardines fragantes eran testigos silenciosos de nuestras risas y secretos compartidos. Mientras organizábamos los detalles del viaje, no podía evitar pensar en él, mi hijastro, y cómo nuestra relación había cambiado sutilmente con cada encuentro fortuito. Recordé momentos específicos, el roce accidental de nuestras manos al alcanzar algo en el estante o las miradas prolongadas durante las cenas familiares. El viaje se acercaba rápidamente y mi mente estaba dividida entre dos realidades, la vida familiar convencional y esa conexión secreta e intensa con él. Sabía que debía tomar una decisión antes de perderme por completo en esta maraña emocional. A medida que pasaban los días previos al viaje, el ambiente en casa se tornó más tenso aún. Mi pareja seguía haciendo preguntas sutiles sobre mis cambios de comportamiento recientes, su instinto le decía algo más profundo estaba ocurriendo bajo la superficie. Una noche me sorprendió cuando dijo, «Te noto diferente últimamente». Su voz tenía un tono serio, ya no eran simples sospechas sino certezas latentes. Estoy bien, respondí rápidamente tratando de desviar su atención hacia otros temas triviales. Pero sus ojos no dejaban de buscar respuestas donde yo misma todavía no las tenía claras. Finalmente llegó el día del viaje a la Alhambra. El sol brillaba intensamente sobre Granada mientras nos dirigíamos hacia allí, los colores vibrantes del barrio del Albaicín contrastaban con mis pensamientos oscuros y confusos. Me sentía atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de responsabilidad y otro lleno de deseo prohibido. Al llegar al monumento histórico, las maravillas arquitectónicas me dejaron sin aliento, pero mis pensamientos estaban lejos, en ese rincón secreto donde guardaba mis sentimientos más profundos hacia mi hijastro. Cada paso por los jardines me recordaba momentos compartidos con él, risas suaves bajo el cielo estrellado o conversaciones profundas llenas de sueños e inseguridades. Mientras explorábamos juntos esos lugares mágicos, noté cómo mi pareja intentaba acercarse a mí emocionalmente, buscaba reconectar mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos. Las miradas furtivas hacia mi hijastro se volvían inevitables,
Me pregunté si él también sentía esa tensión creciente entre nosotros tres. En un momento dado, nos encontramos frente a uno de los miradores más emblemáticos. Era imposible ignorar cómo nuestras miradas se cruzaron fugazmente. Una chispa silenciosa pero poderosa pasó entre nosotros como si todo lo demás desapareciera por un instante. Fue entonces cuando escuché nuevamente esa voz interna advirtiéndome, necesitamos hablar. Pero esta vez no solo era sobre mí ni sobre mi pareja, ahora incluía también a él, mi hijastro, y todo lo que arriesgábamos si continuábamos por este camino incierto. El dilema moral pesaba enormemente sobre mis hombros mientras contemplábamos el horizonte desde aquel mirador histórico. ¿Qué pasaría si tomara decisiones basadas únicamente en deseos momentáneos? Las consecuencias podían ser devastadoras para todos los involucrados. Con cada latido del corazón sentí cómo el tiempo avanzaba inexorablemente hacia una revelación inevitable. La brisa suave de Granada acariciaba mi rostro mientras contemplaba el atardecer desde el mirador. Las luces de la Alhambra comenzaban a brillar, reflejando la belleza y el misterio que envolvía mis pensamientos. La confusión que me había acompañado en los últimos días se intensificó en ese instante. ¿Era posible que todo lo que había sentido hasta ahora se desvaneciera ante la realidad de una decisión inminente? El silencio entre nosotros se volvió palpable, cada segundo pesaba como un ladrillo en mi pecho. Miré a mi hijastro, sus ojos reflejaban una mezcla de incertidumbre y anhelo. Había momentos en que la conexión entre nosotros parecía trascender las palabras, pero ahora, esa misma conexión me aterraba. Una revelación inesperada sobre sus propios sentimientos podría cambiarlo todo. ¿Qué piensas?, preguntó al fin, su voz apenas un susurro entre el murmullo del viento. ¿Sobre qué?, respondí, intentando desviar la conversación hacia un terreno más seguro. Sobre nosotros, sobre lo que ha pasado. Su mirada era intensa, como si pudiera ver más allá de mi fachada. El peso de sus palabras resonó en mí. La posibilidad de que él también estuviera sintiendo algo más profundo me dejó sin aliento. Podía sentir cómo mis defensas empezaban a desmoronarse, pero el miedo a lo desconocido aún dominaba mi mente. Nos besamos, murmuré casi sin darme cuenta. La confesión flotó entre nosotros, cargada de significados ocultos y emociones reprimidas. Él hizo una pausa, procesando lo que acababa de decir. No soy el único que ha sentido esto, afirmó finalmente. No puedo seguir ignorándolo. La presión aumentaba, cada palabra era un paso hacia un abismo del cual no estaba segura si quería saltar. Pero esto es complicado, respondí con voz temblorosa. Hay tantas cosas en juego. ¿Y qué hay de nosotros, de lo que hemos construido? Su tono era insistente, casi suplicante. Mis pensamientos giraban como hojas arrastradas por el viento, recordé las noches solitarias y las conversaciones perdidas con mi pareja, las risas ahogadas por la rutina y la falta de pasión. Todo había cambiado desde aquel primer encuentro casual en la cocina. Cada momento compartido con él había encendido una chispa que no podía ignorar. Lo sé, dije finalmente sintiendo como la verdad comenzaba a salir a flote. Pero no estoy lista para perderlo todo. La tensión creció entre nosotros mientras ambos reflexionábamos sobre las consecuencias de nuestras acciones. El miedo al cambio se mezclaba con el deseo ardiente por algo más significativo en nuestras vidas. De repente un ruido rompió nuestro momento, un grupo de turistas riendo y hablando animadamente pasó cerca del mirador, recordándome brutalmente la realidad externa que nos rodeaba. Esa distracción me llevó a pensar en cómo nuestra relación se vería afectada si alguien descubriera nuestro secreto. ¿Y si alguien nos ve?, pregunté con inquietud. No podemos vivir así, replicó él con determinación. No quiero seguir escondiéndome. Las palabras resonaron en mí como un eco distante, sabía que teníamos que tomar una decisión pronto. La idea de perderlo todo por un momento fugaz parecía aterradora y liberadora al mismo tiempo. Mientras contemplábamos las luces parpadeantes de Granada, me di cuenta de que estaba al borde del abismo emocional, debía decidir si dar el salto o retroceder hacia la seguridad conocida pero vacía de mi vida actual. Un instante después decidí romper el silencio nuevamente, tal vez deberíamos hablar pero no pude terminar la frase antes de ser interrumpida por un sonido familiar detrás de mí.
Era mi pareja regresando del trabajo anticipadamente. El corazón se me detuvo mientras giraba lentamente para enfrentar lo inevitable. La expresión en su rostro pasmado reveló más preguntas que respuestas. Había llegado justo a tiempo para escuchar fragmentos de nuestra conversación sin contexto. ¿De qué estaban hablando?, preguntó con una mezcla de curiosidad y sospecha. El aire se volvió denso mientras buscaba las palabras adecuadas para responder sin revelar demasiado. Sabía que cualquier error podría tener consecuencias devastadoras para todos nosotros. Solo estábamos disfrutando del paisaje, logré articular finalmente, sintiendo como cada palabra salía forzada y vacía. No parece solo eso, replicó él con frialdad creciente en su voz. Algo hay entre ustedes. El ambiente se tornó tenso, podía sentir cómo los ojos del mundo se volvían hacia mí, esperando una respuesta definitiva ante una situación complicada e insostenible. El temor y la culpa colisionaban dentro de mí mientras miraba a ambos hombres importantes en mi vida, uno lleno de dudas y sospechas y otro lleno de esperanza y deseo prohibido. La noche avanzaba rápidamente y con ella también mis opciones empezaban a cerrarse como puertas traseras cerradas por dentro. Sabía que debía decidir pronto qué camino tomaría mi corazón dividido entre dos mundos irreconciliables. En ese momento crucial comprendí que cualquier elección podría cambiar radicalmente nuestras vidas para siempre. Ya no había vuelta atrás ni espacio para dudas o arrepentimientos futuros. La presión aumentó aún más cuando vi cómo mi pareja comenzaba a acercarse lentamente hacia mí con una expresión decidida pero vulnerable al mismo tiempo. Sentí como el tiempo se detenía mientras todos los elementos convergían hacia un desenlace inevitable e inminente. Y así fue como quedé atrapada entre dos realidades opuestas, una promesa incierta llena de posibilidades junto a él o regresar a un hogar donde todo parecía haber perdido su esencia vital. Sin embargo, antes incluso de poder formular mis pensamientos finales sobre qué camino elegir o cuál sería la mejor decisión para todos nosotros,